Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Por qué el rey David censó a su pueblo? Esa es una pregunta muy interesante que el día de hoy vamos a desarrollar. Pero antes de hacerlo, quería agradecer a todos ustedes por acompañarnos toda esta segunda temporada de Detrás de la Escritura. Hoy es el último programa de la segunda temporada y decirles que para la tercera temporada nosotros vamos a desarrollar como tema el tabernáculo. Todos los utensilios, el propósito por el cual Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. Todo eso lo veremos en la próxima temporada de Detrás de la Escritura. Enfoquémonos a en la pregunta del día de hoy. ¿Por qué el rey David censó al pueblo? Nosotros sabemos que en Éxodo y en Números se realizaron diferentes censos. Y para estos censos Dios lo permitió, todos estos censos fueron permitidos por Dios con un propósito. Y para realizarlos también Dios mandó hacer determinadas cosas. Pero sin embargo, en el censo que realizó el rey David nos llama mucho la atención. Vamos a leer 1 Crónicas capítulo 21, los versículos 1 y 2 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entonces, ¿con qué propósito David hizo censo a su pueblo? Si nosotros vemos primera de Crónicas, desde el capítulo 18, 19, 20, nosotros podemos ver cómo David expande sus dominios. Por la promesa de Dios, porque Dios estaba con David, David ganaba las guerras, derrotaba a los amonitas, derrotaba a los sirios, derrotaba a los gigantes, podían derrotar al hermano de Goliat. Entonces podemos ver en los capítulos anteriores al censo de David que Dios le permitió ganar muchas guerras y extender sus dominios. Entonces el corazón del rey David se enalteció. No reconoció que por Dios estaba ampliando sus dominios, sino tal vez por sus tácticas de guerra, por sus estrategias, por su poder, por su inteligencia. Él estaba obteniendo todas estas cosas. Por eso lo que nos llama más la atención es cómo inicia 1 Crónicas capítulo 21. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces Satanás fue quien incitó a David a hacer el censo. Pero nos llama la atención, Dios estaba con David. Entonces, ¿cómo Satanás puede incitarle? ¿Acaso Satanás tiene más poder que Dios? ¿Acaso por más que David estaba con Dios, Satanás puede actuar libremente? ¿O cuando Satanás quiere puede incitar a un hijo de Dios? Esa es la primera pregunta que se nos viene a la mente tras leer este pasaje de la Biblia. Pero si nosotros profundizamos un poquito más, vamos a poder descubrir detrás de la Escritura cuál es el verdadero corazón de Dios, a través del cual David pudo censar a su pueblo. David quería medir su poder, su grandeza.
mas no reconocer a Dios. Pero había algo adicional. Satanás entonces incitó a David. Si nosotros vemos algo similar, aparece en Job capítulo 1, los versículos 11 y 12. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, aquí podemos ver la historia de Job. Satanás comenzó a intervenir la vida de Job. Job perdió absolutamente todo, incluyendo su esposa y sus hijos, todos sus bienes materiales. Pero Satanás no actuó libremente. Dios se lo permitió. Entonces, cuando Satanás incitó al rey David, ¿fue porque Satanás lo hizo por su propia cuenta? De ninguna manera. Satanás no puede ser superior al Creador, no puede ser superior a Dios. Acuérdense que Satanás, hemos visto en capítulos anteriores del programa, cómo se originó Satanás. Satanás inicialmente era un ángel, y un ángel fue creación de Dios. Dios lo creó antes que el ser humano. Entonces, de ninguna manera una creación puede ser superior a su Creador. Es por eso que Satanás no actuaba libremente. Si Satanás incitó a David para censar al pueblo, fue porque Dios se lo permitió. ¿Y de qué manera podemos corroborar esto? Acuérdense que siempre cada pasaje, cada versículo de la Biblia tiene su compañero. Entonces, a través de ese compañero, de ese versículo compañero, nosotros podemos profundizar aún más el corazón de Dios a través de su palabra. Si nosotros vemos 2 de Samuel, capítulo 24, el versículo 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, en el capítulo 24 de 2 de Samuel, el versículo 1, en ningún momento aparece Satanás. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, sí aparece Satanás. Entonces, claramente, porque la ira de Jehová se encendió contra Israel, es que Dios mismo incitó a David contra ellos. ¿Y de qué manera lo incitó? Utilizando a Satanás para ello. Dios mismo incitó a David a que hiciese el censo. No fue Satanás libremente. Entonces, claramente tiene que establecerse en cada uno de ustedes que Satanás no puede actuar deliberadamente. Si Satanás interviene en la vida de nosotros, es porque Dios lo permite. Pero no lo permite por permitir, sino todo tiene un propósito, y eso claramente nosotros tenemos que entender el día de hoy en nuestro programa. Entonces, el censo que realizó David desagradó a Dios. Pero antes podemos ver que la ira de Dios se encendió contra Israel, contra David. ¿Por qué? Porque por más que Dios le permitió ganar muchas batallas y extender sus dominios, en ningún momento se vio un agradecimiento hacia Dios. Por eso es que la ira de Dios se encendió contra Israel. Y por eso Dios empujó a David a que realizara el censo, con un propósito superior. En Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 7, podemos ver, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, por la decisión del rey David de censar al pueblo, vino una gran mortandad al pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para poder entender por qué se levantó este desagrado de Dios, tenemos que leer Éxodo capítulo 30, el versículo 11 y 12, que dice, habló también Jehová a Moisés, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Para que no haya mortandad cuando los hayas contado. Quiere decir que cuando alguien realizara un censo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, tiene que pagar un rescate, una ofrenda por cada persona que se cuenta. Sin embargo, cuando el rey David mandó a Joab a que realizara el censo, no pagó rescate alguno.
Por eso es que esto desagradó a Dios, porque no lo hizo conforme a lo que Dios había establecido. Claramente podemos ver que en el corazón del rey David no estaba la palabra de Dios, sino estaba solamente su grandeza, su poderío, un corazón enaltecido que no consideraba a Dios ni su palabra. Porque si el corazón del rey David hubiera estado humillado, hubiera estado con un corazón sincero delante de Dios, entonces hubiese tomado en cuenta la palabra de Dios, y si realizaba un censo, lo hubiese hecho conforme a lo que Dios había establecido. Pero por más que Joab le advirtió que eso iba a ser pecado contra Israel, él no lo tomó en cuenta. La voz de David fue superior a la de Joab. Por eso es que finalmente Joab realizó el censo. Pero Joab sí tomó en cuenta la palabra de Dios. Si nosotros vemos Números, capítulo 1, el versículo 49, dice: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Dios mandó a que no entraran en el censo los hijos de Leví, la tribu de Leví. Por eso en Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 6, Joab realiza lo siguiente: entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Claramente podemos ver que en el corazón de Joab sí estaba establecida la palabra de Dios en este momento, porque él sí consideraba Números capítulo 1, versículo 49, que dentro del censo Dios no consideraba a los levitas. Por eso al momento que él realizó el censo no consideró a esta tribu. Pero claramente podemos ver que en el corazón del rey David no estaba tomándose en cuenta la palabra de Dios. Dios lo permitió con un propósito. Vamos a ver cuál fue la consecuencia de las acciones que tomó el rey David. En 1 Crónicas 21, los versículos del 12 al 14 dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Entonces vino gran mortandad a Israel por la decisión del rey David. Dios le dio a escoger entre 3 opciones, pero David escogió caer en manos de Dios por 3 días. La primera era 3 años de hambre, la segunda es 3 meses ser derrotado por sus enemigos, y la última era 3 días en las manos de Jehová. Pero ¿por qué el rey David escogió finalmente caer en manos de Jehová? Porque en el corazón del rey David se recuperó poco a poco la promesa de Dios, que la lámpara de David nunca se iba a apagar. Por eso el rey David sabía que en su descendencia vendría nuestro Señor Jesucristo. Y como tenía en cuenta esta promesa de Dios, sabía claramente que Dios iba a traer mortandad a su pueblo, pero que se iba a detener por las multitudes de su misericordia. Entonces nosotros tenemos que tener claro también en nuestro corazón que por más que Dios nos permite una situación adversa en nuestra vida, siempre la misericordia de Dios es superior. La misericordia de Dios es mayor que cualquier situación que nos sobreviene a nuestra vida. ¿A dónde quería llevar Dios a David? Ese es el principal propósito. El centro del programa del día de hoy es por qué Dios incitó a David a censar al pueblo y trajo unas consecuencias. Pero Dios quería llevar a David a un lugar. A ese mismo lugar Dios quiere llevarnos a nosotros esta tarde. Ustedes que están viendo el programa, Dios siempre hace las cosas con un propósito, y eso tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. Si nosotros vemos Lamentaciones 3, los versículos 32 y 33, se menciona: antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus
misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, claramente, voluntariamente Dios no aflige a los hijos de los hombres. Significa que Dios tiene un propósito para hacerlo. Y más aún en el versículo 32 se menciona la multitud de misericordias que tiene Dios. Entonces, cuando nos llega a nuestra vida alguna situación, alguna dificultad, alguna calamidad, nuestro corazón tiene que tener en cuenta siempre este versículo Lamentaciones 3, 32 y 33, porque siempre va a venir la multitud de misericordia de Dios a nuestra vida por más difícil situación que estemos pasando. Claramente el rey David tenía establecido en su corazón esta multitud de misericordias, por eso es que él pudo escoger caer en manos de Dios. Pero sin embargo, si nosotros vemos 1 Crónicas capítulo 21, el versículo 15, este versículo es muy importante, porque dice, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. La orden era destruir Jerusalén, o sea, todos los que estaban allí iban a ser destruidos. Sin embargo, no ocurrió de esa manera, gracias a la misericordia de Dios. Pero cuando él estaba destruyendo, menciona el versículo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Aquí se menciona un lugar, la era de Ornán Jebuseo. Pero ¿qué lugar era este? ¿Por qué exactamente el ángel que traía la destrucción a Jerusalén se detuvo en este lugar? ¿Dónde queda la era de Ornán Jebuseo? Vamos a seguir leyendo 1 Crónicas capítulo 21, los versículos 26 y 27. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Recién en este lugar, en la era de Ornán Jebuseo, se ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Significa que se pagó como un rescate, se hizo una ofrenda a Dios para poder cubrir el censo que realizó. Recién conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, David pudo cumplir que para censar al pueblo tenía que ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios para que no caiga mortandad sobre los contados. Entonces recién en este lugar, la era de Ornán Jebuseo, se pudo pagar ese rescate para que se detuviese la mortandad en Jerusalén. Si nosotros vemos 1 Crónicas capítulo 22, el versículo 1 dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces David tuvo una claridad. ¿Por qué Dios detuvo al ángel en este lugar? Porque Dios quería llevarme a mí a este lugar. Pero ¿por qué este lugar, la era de Ornán Jebuseo, era tan importante para Dios y por qué Dios quería llevar a David a este lugar? En 1 Crónicas 22:1 se menciona, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. En ese lugar se iba a edificar el templo para Dios, la casa de Dios. Pero si vemos 2 de Crónicas capítulo 3, el versículo 1, ya nos va a llegar una mayor claridad sobre este lugar, la era de Ornán Jebuseo. Vamos a leer, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahora, la era de Ornán Jebuseo estaba en el monte Moría. Pero, ¿qué era el monte Moría y dónde quedaba? El monte Moría, si nosotros vemos la imagen que aparece ahora en la pantalla, esa es la actual Jerusalén. Entonces Jerusalén está edificada sobre el monte Moría. Si nosotros vemos Génesis 22, los versículos 1 y 2 se menciona, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Dios también llevó, así como llevó a David hacia el monte Moría, hacia la era de Ornán Jebuseo, Dios también en Génesis capítulo 22 llevó a Abraham al monte Moría para que sacrifique a su único hijo en holocausto a Dios. Pero pongámonos a pensar, si él sacrificaba a su único hijo, su descendencia se terminaba. Y si la descendencia de Abraham se terminaba, ¿podría venir Jesucristo a este mundo? De ninguna manera. Se cortaba la genealogía de Jesucristo. Por eso Dios en ninguna manera iba a permitir que Abraham sacrifique a su hijo. Pero sin embargo, Abraham obedeció la palabra de Dios, porque él tenía establecido en su corazón, Dios no va a permitir que se interrumpa la genealogía de Jesucristo. Yo tengo la promesa que mi descendencia será numerosa, como las estrellas en el firmamento, como la arena en el mar. Por eso Dios no podía permitir que su único hijo Isaac muriera. Por eso si nosotros vemos los versículos 12 y 13 del mismo capítulo, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un carnero murió en lugar de Isaac. ¿En qué lugar? En el monte Moría. Claramente nosotros podemos ver que un carnero murió en lugar de Isaac. Esto es la sombra de Jesucristo. Pero ¿por qué en este lugar? ¿Qué tiene en especial la era de Ornán Jebuseo, el monte Moría? ¿Y qué tiene de especial este lugar para nosotros? El monte Moría es el monte Calvario, o en otras palabras, el monte Gólgota. Aquí en la imagen podemos ver un mapa donde se ve el camino del Calvario, el monte Gólgota o de la Calavera, y la parte más alta del monte Moría, en donde murió nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Entonces, este lugar es muy importante, porque es el lugar en el cual Jesucristo se entregó, derramó toda su sangre para darnos la eterna redención. Por eso claramente en Génesis 22, el versículo 14, podemos ver, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. ¿Por qué? Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Quiere decir que Dios estableció el monte de Moría como el lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo se iba a entregar por todos nosotros. Por eso es muy importante. Muchos años antes de que viniese nuestro Señor Jesucristo, Dios se apareció a Abraham para que llevase a su hijo y lo ofrezca en sacrificio al monte Moría. Quería mostrarle el lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir en su genealogía, en su descendencia, se iba a entregar por toda la humanidad. De la misma manera, cuando el corazón del rey David se enalteció, Dios quiso llevar al rey David al lugar de la era de Ornán Jebuseo, el monte Moría, para que él pueda entender, en este lugar Jesucristo morirá por ti y por toda la humanidad. Por eso este lugar es muy importante. Si nosotros vemos en San Marcos capítulo 15, el versículo 22, dice, y llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Allí Jesús fue entregado por nosotros. Y esa es una historia que nosotros ya conocemos. El resultado del Evangelio, el centro del Evangelio es Jesucristo. Por eso, cristocéntricamente hablando, el monte Moría, la era de Ornán Jebuseo, el monte Calvario o el monte Gólgota es el lugar al cual Dios nos quiere llevar para poder mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para poder ver que a través de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre, Él pagó la paga del pecado y por lo tanto todos nosotros, creyendo en esa obra redentora maravillosa y eterna, tenemos la eterna redención. Entonces, hoy en Detrás de la Escritura hemos podido descubrir cuál fue el propósito por el cual Dios incitó a David
a que realizara el censo a su pueblo, porque a través de esa situación quería llevarlo a un lugar de misericordia, al lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestros pecados. Si ustedes tienen más dudas al respecto de este programa, o si tienen sugerencias sobre algún programa que les gustaría que nosotros realicemos, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación y nosotros gustosamente les responderemos. Conmigo fue hasta aquí. Nos vemos en la próxima temporada. Esto fue Detrás de la Escritura.